Buenas tardes a todos, mi nombre es Antonio Flores Holgado y bueno, como ya sabéis, soy el gestor de las tres cuentas del Santo Crucifijo de San Agustín. Como ya os estuve comentando en el primer vídeo, os dije que iba a hacer varios hablando de la historia del Santo Crucifijo de San Agustín de Sevilla y bueno, en este vamos a tratar un tema importante para entender la historia del Cristo, que es la propia hermandad de nobles que le rindió culto durante varios siglos. Tenemos que tener en cuenta que esta hermandad fue de las más importantes de toda la ciudad de Sevilla y de las más ricas. Como bien sabréis, antiguamente muchas de las hermandades de penitencia, que muchas de ellas todavía perviven, se creaban en torno a gremios, grupos étnicos, sociales, ¿no? Podemos pues, mencionar en cuanto a gremio, pues la hermandad de los panaderos, por ejemplo, la hermandad del museo, que era de los plateros, la hermandad de San Isidoro, que era de los cocheros. En cuanto a grupos étnicos, la hermandad de los gitanos, la hermandad del Calvario, que era la hermandad de los mulatos, o nuestra vecina hermandad de la misma feligresía de los negritos, ¿no? La hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles y del Santo Cristo de la Fundación. Bueno, pues eh, también existían hermandades de nobles, ¿vale? Existían hermandades de nobles. Sevilla tuvo 5 hermandades de nobles, siendo, ya os digo, de las más importantes y las más ricas que había, por supuesto, debido a las personas, los miembros de estas cofradías, ¿no? Que tenían un alto nivel adquisitivo y económico. Eh, las hermandades eran la Hermandad de la Veracruz, ¿vale? En el convento de San Francisco. Luego la Hermandad de la Soledad del Carmen, que hoy en día es la Soledad de San Lorenzo. También la Hermandad de la Pura y Limpia Concepción del convento de Regina Angelorum, que se encontraba pues, en lo que hoy llamamos la calle Regina, al lado de la Encarnación. También la hermandad de la antigua Siete Dolores y Compasión, que se encontraba en su capilla propia en el compás del convento de San Pablo, de los dominicos. Y por último, pues la hermandad del Santo Crucifijo de San Agustín, ¿no? Bien, pues esta hermandad de nobles, según nos dice José María Montero de Espinosa en el libro Antigüedades del Convento Casa Grande de San Agustín de Sevilla y Noticias del Santo Crucifijo que en él se venera, esta hermandad del Santo Crucifijo se funda en el año 1380, ¿vale? Sí que es verdad que es una fecha muy temprana. Se sabe que la Hermandad del Cristo de San Agustín fue la segunda hermandad de penitencia que se crea en la ciudad después de la Veracruz. Pero bueno, de la Veracruz es verdad que las primeras noticias que tenemos es de ya del siglo XV, de primera mitad del siglo XV. Entonces que nos aparezca aquí la fecha de 1380 es un poco raro, ¿vale? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que en ese entonces, bueno, cuando escribe Montero de Espinosa este libro, ya en el siglo XIX, el convento de San Agustín había perdido pues gran parte de su patrimonio debido a la invasión francesa, se perdieron muchísimos documentos, entonces este señor escribe un poco las cosas de lo que va quedando en la memoria de los frailes, de las propias personas de la ciudad y de otras crónicas y otros historiadores que ya habían hablado de varios asuntos, ¿no? Entonces, bueno, pues se da esta fecha de 1380, vamos a dejarla ahí. Yo no digo ni que sí ni que no sea verdad, pero bueno, es la que nos dice Montero de Espinosa. Bien, pues esta hermandad, como bien nos dice, cuidaba de esta imagen y pues la sacaba en procesión el Viernes Santo. La sacaba en procesión a las 3 de la tarde, momento en el que Cristo muere. La estación de penitencia no la hacía a la catedral, ¿vale? Eso ya es algo que viene en fechas muy posteriores. La estación de penitencia la hacían a la Cruz del Campo, ¿vale? Realmente la Cruz del Campo podríamos decir que fue el germen de las estaciones de penitencia dentro de la ciudad de Sevilla. Muchísimas personas
iban desde la propia casa de Pilatos hasta la Cruz del Campo haciendo el rezo del Vía Crucis, y era muy, muy frecuentado en el pueblo sevillano, se hacía muchísimo, y así fue como poquito a poco se va generando lo que conocemos como la Semana Santa en la actualidad, ¿no? La propia hermandad de los negritos también iba hacia la Cruz del Campo, y otra serie de hermandades también de la zona. Había otras que no, que ya posteriormente pues iban a otras cruces, a otros humilladeros que tenían pues más cerca, ¿no? Por ejemplo, la Veracruz no iba a la Cruz del Campo, ¿vale? Sino que iba a la catedral, y aparte hacía estación en otros templos de la ciudad como eran El Salvador, iba también al convento de San Pablo, iba al convento de la Merced, en fin, la verdad que se daba una vuelta grande. Y, y bueno, pues es muy curioso que esta hermandad de nobles en la procesión del Viernes Santo no sacaba a la imagen original, a la verdadera imagen del Cristo de San Agustín, sino que sacaban una copia, ¿vale? Sacaban una copia. Yo pienso que esto es debido a que, bueno, la propiedad de la imagen, de la escultura, era del convento de San Agustín, no pertenecía a la hermandad. Entonces, quizás los frailes guardaban con tantísimo celo y con tanto respeto a esta imagen que no querían que saliese en procesión. Por supuesto, esto no quiere decir que el Cristo de San Agustín no haya salido nunca a la calle. Para las procesiones de rogativas sí salía el original, ¿vale? Simplemente que para la anual, la procesión del Viernes Santo, pues sacaban la copia. Bueno, pues si nos vamos al año 1525, ese año es clave dentro de la historia del Cristo, porque el 25 de marzo de ese año, día de la Encarnación, se realizó la primera procesión de rogativas con la imagen original. O sea, fue la primera procesión de rogativas por un lado, y por otro, la primera vez que el Cristo salía a la calle. Bueno, pues fue por una sequía y sobró el milagro de que llovió muchísimo, nada más sacar al Cristo, y eso hizo que creciese muchísimo la devoción en toda la ciudad de Sevilla, toda la provincia, y se redactaron nuevas reglas en la hermandad del Cristo, que como bien dice se le daba culto a Cristo crucificado en la imagen del Santo Crucifijo, a la preciosa sangre que él derramó para redimir a toda la humanidad desde el árbol de la cruz, y también se le rendía culto a la Virgen de Gracia, que era la titular mariana. No se sabe mucho sobre esta imagen, porque se piensa que era una dolorosa, que acompañaba a la cofradía, pero bueno, también existe la teoría de que pudiese ser una Virgen de Gloria, ¿vale? Había muchas hermandades en Sevilla que le rendían culto a una imagen de la Virgen gloriosa, pero para Semana Santa pues sacaban otra imagen con la misma vocación, pero de Dolores, dolorosa, ¿no? Una imagen dolorosa. Bueno, pues os voy a leer un pequeño texto del Memorial de Religiosas Estaciones que frecuenta la devoción sevillana del abad Sánchez Gordillo, en el que se nos habla un poco de la cofradía del Santo Crucifijo de San Agustín, ¿vale? Dice lo siguiente: la segunda cofradía que se estima por muy antigua en la ciudad es la devoción del Santo Crucifijo de San Agustín, fundada a la devoción de su santa imagen, que tan celebrada es en toda esta provincia. Y de ella se dijo lo que se sabe por tradición. Tiene esta cofradía muy grandes indulgencias y prerrogativas que, como se fundó en los mismos años que la de la Veracruz, tomó emulación para pretender tantas excelencias como la que más. Ha sido siempre con razón muy frecuentada y acompañada de gente de disciplina y devoción. Tiene en el discurso del año sus fiestas particulares votivas con diversas solemnidades, y en particular celebra su procesión el Viernes Santo a las 3 horas de la tarde, que es la hora en que Jesucristo nuestro Señor murió. Y en el sínodo diocesano que se celebró en el año de 1604, y en el proceso de la reducción, se dice que es de uso antiguo, y se le manda que vaya con su procesión de disciplina a la Cruz del Campo y siga su estación allí.
Esto del sínodo diocesano y el proceso de reducción, ¿qué quiere decir? A ver, en el año 1604, el cardenal Niño de Guevara decide que todas las hermandades de penitencia tenían que hacer estación a la Santa Iglesia Catedral. Pero la única que queda exenta de esta norma es la del Cristo de San Agustín, que siguió yendo hacia la Cruz del Campo. Por eso mismo, por lo que dice aquí, porque era de uso antiguo. Era una tradición muy antigua que se ve que incluso dentro de la hermandad pues gustaba mucho y se decidió no tocarla y que se quedase tal cual. Sí que ya posteriormente el Cristo, en vez de ir a la Cruz del Campo, ya sí que empezó a ir a la catedral, pero por motu propio, ¿vale? No se lo exigió nadie. Y luego en lo del proceso de reducción, eso es que en el año 1623 también, por lo visto, había muchísima cantidad de hermandades en la ciudad de Sevilla y se decidió hacer una reducción, que se fusionasen algunas hermandades en solo una. Esto salió fatal, porque claro, se unían hermandades que no tenían nada que ver unas con otras. Incluso hermandades que a lo mejor una estaba en la iglesia de la Magdalena y otra estaba en Santa Marina, y bueno, pues al final se volvieron a disolver, a separar y no salió adelante en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, sigo con el texto. Dice, llevan en ella una santa imagen muy semejante a la que de Cristo nuestro Señor se guarda en el convento. O sea, nos está hablando de la copia. Por cierto que esta imagen no se sabe absolutamente nada de ella. No se sabe en qué momento se pierde, ni dónde se encontraba el resto del año, ni nada. Seguramente estaría guardada en algún almacén o habitación del convento. Hace su estación a la Cruz del Campo conforme a su primera fundación, acompañada del pueblo por veneración de la santa imagen de que se hace representación y por su antigüedad merece tenerse esta santa cofradía en mucha veneración. ¿Vale? Esto es lo que nos dice el abagordillo. Si nos vamos al año 1649, en ese año se produjo la gran epidemia de peste dentro de la ciudad de Sevilla. Y como muchos sabréis, se sacó en procesión derogativa al Santo Crucifijo de San Agustín el 2 de julio y a partir de ese día comenzó a mejorar la ciudad. Y bueno, en cuestión de días, pues se fue el contagio por completo, ¿no? Se le atribuyó este milagro al Cristo de San Agustín. Y debido a ello, pues creció de manera muy fuerte de nuevo la devoción, ¿vale? Al Cristo de San Agustín. Y como nos dice aquí Montero de Espinosa, los ilustres caballeros y títulos de la ciudad se encargaron de la cofradía, alistándose en ella y saliendo todos con sus túnicas en la procesión del Viernes Santo, los rostros descubiertos, para que se viese quién pertenecía a la hermandad, ¿no? Y para que los nobles mostraran al pueblo que también hacían estación de penitencia, ¿no? Eso era un poco vanidoso, pero bueno. Con jubones y faldas de esterlín negro y sombreros. Y los que eran de las órdenes militares con las cruces de sus hábitos, imitando lo que se usaba en la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, o sea, la de San Lorenzo. Por lo que se aumentó en riqueza y se hicieron alhajas de mucho valor, algunas de plata de subido precio. Y el domingo de Ramos en la tarde concurrían al convento a oír el sermón y miserere de música que cantaba la capilla de la Santa Iglesia Catedral. ¿Vale? En esos primeros años, después de la peste, justamente en el año 1651, la hermandad, que se encontraba en un buen estado de salud, pues decidió hacerle un nuevo paso al Cristo de San Agustín, que justamente lo llevó a cabo el magnífico escultor y retablista Francisco Dionisio de Rivas, ¿vale? Uno de los mejores que había en mitad del siglo XVII. Y era un paso hecho con madera de borne y cedro, ¿vale? Y bueno, no se sabe absolutamente nada de cómo era morfológicamente, ¿no? En las formas que tenía y la composición. Sí que se sabe que era una especie de paso peana, que el Cristo tuvo otro posterior en el que podemos verlo en la pintura de la rogativa de 1737,
que ya se ve un paso más del estilo del siglo XVIII, al estilo del siglo XVIII. Y es muy curioso que este tipo de pasos peanas se perdieran en la Semana Santa de Sevilla, pero que eran muy comunes. El propio Nazareno del Silencio también tenía una especie de paso con peana muy, muy curioso. Y estos pasos, por ejemplo, se han conservado algunos, por desgracia no todos, en el pueblo de Écija. En el pueblo de Écija, el Cristo del Confalón sigue saliendo en un paso peana. También lo hace en un traslado el Cristo de la Salud. Pero, por ejemplo, el Cristo de la Aspiración o el Cristo de la Sangre han perdido esta forma de procesionar por ponerle pues pasos más grandes, ¿no? A un estilo más propio de lo que es la capital, ¿no? Estilo sevillano. También en Arco de la Frontera, el Cristo de la Veracruz, que es un Cristo precioso, sale en una peana del siglo XVIII muy, muy bonita y que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿vale? Bueno, pues si nos vamos ya al siglo XVIII, ahí es cuando empieza la decadencia de la hermandad de nobles del Cristo de San Agustín. Casi todas las hermandades de nobles acabaron cayendo, sobre todo ya cuando llegaron los franceses a principios del siglo XIX, pero la del Cristo de San Agustín terminó antes. No se sabe a ciencia cierta por qué, pero bueno, hay una serie de razones. Jesús Romano, por ejemplo, en el libro Miscelánea Histórica Hispalense, dirigido por Ramón de la Campa, habla de que esta hermandad, a partir del año 1713, deja de sacar al Cristo de San Agustín en procesión el Viernes Santo. Deja de realizar la procesión anual de penitencia. Se dan como razones, pues, que ya a partir del 18 empieza el declive de la ciudad, porque se pierde todo lo que era el monopolio del comercio de América. También muchos nobles se trasladaron a Madrid, que era donde se encontraba el rey. Acababan de llegar los Borbones. Y claro, pues esto hacía que se implantase un poco esa tradición de que la corte estuviese toda en el mismo sitio junto al rey, ¿no? El propio Montero de Espinosa en el libro nos dice que en los años siguientes se fue entibiando el fervor de la cofradía y descaeciendo su culto, de manera que el último hermano que se recibió fue don Diego de Vargas Velasco y Castañeda, 24 de esta ciudad. 24 quiere decir, eran los caballeros 24, eran como los concejales hoy en día, ¿no? Que bueno, la mayoría eran nobles. Y esto ocurrió en el año 1760, siendo secretario don Nicolás del Campo Rodríguez de Salamanca, causa porque llegó a extinguirse. Y en el año de 1791 fueron aplicadas al Real Fisco de Su Majestad sus alhajas, o sea, sus alhajas como su patrimonio, ¿no? Todo lo que pertenecía a la hermandad que tuviese valor, pues se lo requisó el fisco real. Quedando su capilla abandonada y sus imágenes sin culto, las cuales se conservaron hasta el año de 1810, que parece que pereció la imagen de Nuestra Señora de Gracia en época de los franceses, ¿no? Habiendo solo quedado la imagen del Cristo y su parihuela. Conocimos al último cofrade que lo fue don Francisco Maestre, caballero de esta ciudad que hace pocos años falleció. Y bueno, pues con esto ya termina lo que es la hermandad de nobles del Cristo de San Agustín. Ya os digo, terminó de forma un poco confusa, porque no sabemos si es porque no tenemos más documentación y no se ha podido aclarar bien por qué se extingue la hermandad, o si es porque simplemente se fue entibiando poco a poco la devoción del Cristo y fue cayendo por su propio peso, ¿no? La cosa es que ya luego posteriormente, en el siglo XIX, a finales, se volvió a reorganizar la hermandad.
lo que ocurrió fue que ya no era una hermandad de nobles, sino que eran hermanos devotos del Cristo que vivían cerca en lo que era la collación de San Roque, que le tenían devoción y quisieron volver a reorganizar esta hermandad, pero claro, ya el Cristo carecía de la devoción tan grande que había tenido durante tantos siglos en la ciudad de Sevilla. Seguía siendo un Cristo muy valorado, de mucho prestigio dentro de la ciudad, pero se había entibiado mucho la devoción durante el siglo XIX después de eso, de que se extinguiese su hermandad, después de que el convento de San Agustín fuese destrozado por los franceses, de que sufriese dos exclaustraciones más en el año 1820 y en 1835 con el cierre del convento para siempre. Y bueno, que ya la imagen quedó en la iglesia de San Roque. Pero bueno, eso ya son otras cosas que iremos explicando en otros vídeos, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, espero que estéis todos bien en casa y muchísimas gracias por vuestra atención en todo momento. Nos vemos en el próximo vídeo.